En África, las opciones eran o soldado o esclavo. Y en muchos países, en muchas regiones, hasta el día de hoy, las opciones no se han diversificado mucho más que eso. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa de Entre Mates y Arepas. Hoy estamos a miércoles 26 y estamos finalizando el mes de marzo. Y esta es la última semana y ya definitivamente para mí marzo pasó, pero como la veo volando, ¿verdad? Para mí marzo y febrero han sido 2 meses que han pasado con el chistar de los dedos y bueno, ya estamos rumbo al mes de abril, tan solo en unos días. Y pues nada, aquí estamos en un nuevo programa de Entre Mates y Arepas y el día de hoy vamos a estar tocando un tema realmente importante que lo hemos tenido ahí esperando en el banquillo y es hora de tocarlo. Pero antes de iniciar con nuestro programa del día de hoy, miércoles 26, vamos a invitar a Armando Aceglio. Armando, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Greg. Siempre con mi mate en la mano y preparados para hablar de este tema que es realmente truculento. Habrían falta varios programas para hablar del África, que es el tema que vamos a tocar hoy. Es un tema... Sí, el día de hoy vamos a estar tocando el tema del África. Para mí siempre ha sido un tema que desde pequeño, desde los años 80, con aquel video que hizo Michael Jackson juntando a todas las estrellas pop de aquella época, con aquella famosa canción We Are the World, We Are the Children, dedicado a los chiquillos y a los niños del África por su futuro. A partir de ahí siempre me quedó inserto en la mente por qué un continente que tiene el equivalente o más a las riquezas de América Latina, que tiene la misma extensión territorial, que tiene muchísimos elementos y que obviamente de ahí, cuando hacemos el análisis de la historia, probablemente está la cuna de lo que es la historia de la humanidad actual, y la tenemos escrita en nuestros libros. La gran pregunta es, ¿por qué África no se ha desarrollado como el resto del planeta y por qué África está en la cola del mundo? Como siempre, para iniciar el tema del día de hoy, le cedemos la palabra a nuestro querido Armando Aceglio. Armando. Bueno, la respuesta es complejísima, es multifactorial, le haría falta obviamente mucho más que un programa para tocar el tema africano, que por cierto, investigándolo, o sea, he visto algunos documentales que me han dejado boquiabierto, con el corazón roto por momentos. Lo primero que hay que decir es que África no ha sido siempre un continente pobre. Sin embargo, a lo largo de los siglos, África ha perdido posiciones hasta convertirse hoy en uno de los continentes con mayores índices de pobreza o en el continente con mayores índices de pobreza. En África se da una paradoja trágica. En recursos naturales, África es el continente más rico del mundo, pero es el más pobre del mundo en cuanto a la riqueza de sus habitantes. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué África es tan pobre? El continente tiene la expectativa de vida más corta del planeta y la mayor tasa de mortalidad infantil del globo. Varias áreas del África se encuentran enzarzadas en guerras civiles o en décadas, que llevan décadas o bajo dictaduras crueles, o sea, casi no sé, o sea, de cómic, te podría decir, donde se exalta, ¿viste? Donde ves que los cómics exaltan dictadores crueles, te encontrás con esas cosas. Y encontrar una única explicación a esta suma de contradicciones es complicado, porque no existe una razón que te dé una respuesta acabada, es un tema muy complejo. Pero digamos, hemos encontrado o enunciado algunas de las razones. La primera, cuando las potencias europeas colonizaron América, se encontraron con un primer problema, es que los indígenas americanos eran, o los pueblos originarios, si queremos ser
políticamente correcto, eran mucho más vulnerables a las enfermedades traídas de Europa y muchos no sobrevivían. Y esto les llevó a hacerse una pregunta clave: ¿dónde podían obtener mano de obra esclava? Y la respuesta fue rápida y fue África. Durante siglos, millones de africanos fueron capturados y enviados a América para trabajar en plantaciones y en minas. Los materiales extraídos en América se enviaban a Europa para fabricar productos, y estos productos manufacturados se comerciaban en el mundo, incluyendo al África, donde los comerciantes obtenían beneficios con los que compraban más esclavos y repetían este círculo perverso, vicioso y perverso. El tráfico de esclavos tuvo un impacto devastador en África. No solo redujo drásticamente la población, sino que fomentó guerras internas entre reinos africanos, ya que muchos comenzaron a capturar esclavos para venderlos a los europeos. Mientras en Europa los campesinos que dejaban el campo podían convertirse en artesanos o en comerciantes, en África las opciones eran o soldado o esclavo. Y en muchos países, en muchas regiones, hasta el día de hoy, las opciones no se han diversificado mucho más que eso. Entonces, como consecuencia, la región no solo no desarrolló una industria productiva ni un sistema económico sólido, entendiendo por sistema económico lo que actualmente desde nuestra cultura y desde nuestra epistemología lo entendemos. Hay quienes creen que el continente nunca se ha recuperado de la trata de esclavos hasta el día de hoy. Y la correlación, hay estudios estadísticos que demuestran que los países africanos más pobres hoy son aquellos donde se capturaron más esclavos. Es una locura. Número 2, la colonización blanca, fundamentalmente. El hombre blanco no solo dibujó fronteras arbitrarias, y hizo una división política de las fronteras, sino que dentro de estas fronteras arbitrarias políticas encerró tribus que ancestralmente eran rivales. Entonces, a la división artificial le introdujo un conflicto ulterior, que es: vas a encerrar dentro de las fronteras a perros y gatos. Sino también, amén de hacer esto, y no creo que nada sea casual, y mucho menos, viste, si esa causalidad viene de Europa y de las mentalidades europeas, y qué sé yo, no me quiero poner contra Europa, vos me entendés, sino que también instaló en la dominación, o sea, la dominación en la conciencia africana, y durante siglos impidió una modernización política cabal y paulatina del continente. Parte de este legado colonial es el desprecio por lo africano, considerado como inferior por el amo blanco y enseñado en la escuela misma a la población africana. Esto, por una parte, destruyó las formas tradicionales de organización y por otra, de organización social en la cultura africana, e impidió también que formas modernas de organización superadoras, las califiquemos así, tomaran auge. Eso sí, cuando a Europa o cuando a Occidente le convino, ha acentuado el carácter tribal central de los africanos para impedir la consolidación de movimientos nacionales de liberación o de independencia. Al acrecentarse el papel tribal, ha impedido sistemáticamente una necesaria articulación entre grupos sociales más amplios que no estuvieran unidos por vínculos de sangre, que para los africanos muy, muy importante esto para la forma primigenia y cultural de organizarse socialmente y sobrevivir. Número 4, la descolonización. Este es un factor dual. Por una parte tenemos una ola descolonizadora que empieza al final de la Segunda Guerra Mundial y que contribuye con la independencia del continente, pero Europa había dejado tras de sí siglos de dependencia por parte del África. Lo primero que salió a la luz fue la inexistencia de una clase política moderna, preparada, lúcida, para enfrentar los problemas de la modernidad, entre comillas. Pero es que incluso de haber tenido una clase política moderna y que eso para afrontar estos problemas, los problemas son tan inconmensurables, tan brutales, tan complejos, que muy probable también hubiesen fracasado. Y por otro lado,
el momento en que se produce la mayor parte de la independencia africana fue uno del auge del socialismo y la famosa políticas de sustitución de importaciones. ¿Qué es esto? En las balanzas de pago nosotros tenemos, ¿no? Tenemos un debe, o sea, es como la libreta de un almacenero, lo que tenemos contra lo que debemos. Entonces, la política de sustitución de importaciones es todo aquello que empezamos a importar y que nos sirve de otros países, lo empezamos a producir en casa. Pero esta política de sustitución de importaciones se mostró un cóctel letal para las aspiraciones africanas porque no lograron no solo la independencia política, sino no lograron la tan ansiada sustitución de los productos, ¿no? La sustitución de los productos. Y al final de toda esta, no sé, esta elipsis, la mayoría de los países africanos solamente ha cambiado de la dominación blanca europea por la dominación de élites locales. Ahora, esto mismo hacía el Imperio Romano, el famoso divide et impera, divide y dominarás, y también entraba en, o sea, a favorecer, o sea, dominaba también a través de las élites locales, esto es inclusive bíblico, ¿no? Número 5, y esto es muy importante, la ausencia de un pasado histórico, o sea, parte de la obra colonial consistió en la destrucción de la memoria colectiva africana, en parte mediante la culturación, esta culturación en la educación y esta negación por lo africano, que también impuso el abandono de las lenguas nativas. En algunas colonias africanas estaba prohibido usar los dialectos locales. Y también se hizo otra cuestión, que fue el asesinato de los ancianos que eran los depositarios de la memoria y de la cultura tribal. No sé si te acordás de una serie, yo me acuerdo que la vi en el 79, se llamaba Raíces, Sí, claro. viste, este periodista afrodescendiente, vuelve al África a buscar justamente sus raíces y lo hace gracias a un anciano que era el depositario de la memoria de la tribu y de la familia de donde él provenía. Entonces, si vos anulas la memoria de un pueblo sin saber de dónde vienen, los africanos no la tienen muy cuesta arriba para saber a dónde van. O sea, con el problema adicional que es, sin importar cuántos sean los esfuerzos que hagan, la recuperación de la memoria siempre es un proceso fragmentado, fragmentario e incompleto. O sea, no sé, es bien maquiavélico lo que ha sucedido en África. Después, si querés, o sea, te doy pie para un inserto y seguimos con el análisis de los factores. Yo te digo, vi varios documentales y tuve que parar porque me llenaban de angustia. O sea, un material sobre el Congo, un material sobre los genocidios de Ruanda, ¿viste? Son cosas que vos decís, no puede ser. Y otra vez la pregunta, ¿viste? De John Kenneth Galbraith, ¿no? ¿Quién paga y a quién le conviene? Porque no me vas a decir que esto sucede, lo que sucede en África sucede así al azar, gratuitamente, o no sé cómo se dicen en algunos cenáculos argentinos, por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, o sea, es un tema álgido. Fíjate, sí, es que por eso precisamente lo queríamos tocar en el programa, porque, y yo lo veo desde este punto de vista, yo también tuve la oportunidad de nutrirme un poco, dado lo que he aprendido a lo largo del tiempo también, pero prepararme bien para el programa. Y yo siempre he dicho que el África es un número uno, el laboratorio del mundo, número uno del mundo occidental, que ha hecho desastres en el África, y después de haberme nutrido a profundidad, he llegado a la conclusión de que el África es la granja del mundo occidental. ¿Por qué? Ya tú lo planteaste en la primera parte, pero vamos a ponerlo en un punto de vista simple. Antes del descubrimiento de América,
para ser exacto, ese fue el punto de inflexión específico que rompe todo, cómo se comerciaba con las famosas Indias. Obviamente, los barcos españoles y los portugueses y todo eso bajaban y pasaban por todo el continente americano y subían hacia las Indias. Entonces, ¿qué pasaba? Todas las costas africanas tuvieron un desarrollo portuario muy fuerte y eso lo fortalecía antes del descubrimiento de América. Cuando ocurre, ya lo dijo Armando, obviamente una de las cosas que se encuentran es el hecho de cuando tú introduces dentro de un ambiente virgen, un patógeno externo o elementos externos, empiezas a contaminarlo. Como pasó con las enfermedades que trajeron los europeos a el continente americano con el descubrimiento. Entonces, había una rueda, el descubrimiento de América, las liberaciones del siglo XVIII, siglo XIX en el continente americano generaron una rueda, y esa es la conclusión, y ya van a ver los puntos que voy planteando. La rueda de necesitamos gente que impulse el continente americano. Por eso es que se usa al África como el sitio donde voy a extraer el recurso más importante, que es el recurso humano. Y ahí está la esclavitud. Pero pasa un punto fundamental, que es que en el siglo XIX, paulatinamente, los países de esta parte del continente americano y en Europa van prohibiendo lo que es la esclavitud. Esto rompe por completo el círculo de negociación, que era un círculo vicioso, y entonces llega la era también de lo que es la industrialización. Y en este proceso de industrialización, ¿qué es lo que ocurre? Ahora necesitamos, obviamente, terrenos de donde sacar extracción materiales, mantener la industria que estaba naciente, la era industrial. ¿Qué fue lo que hizo Europa? Empezó a repartirse los terrenos de América, del continente, perdón, del continente africano, se los fueron repartiendo ingleses, franceses, españoles, portugueses, y prácticamente la África fue dividida en tazas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la estructura geopolítica del África actual, África es el único sitio, el único continente de todo el planeta donde existen fronteras totalmente lineales. Es como si hubieran sacado una escuadra y hubieran hecho las divisiones totalmente lineales. El resto del mundo tiene las divisiones imaginarias, porque las divisiones de los países son imaginarias. En algunos sitios sí hay unas fronteras y muros y todo lo que tú quieras, pero son imaginarias. En el continente africano, esas líneas son totalmente rectas. Y una cosa que yo aprendí en una película, una frase que sale en la película Prometheus de Ridley Scott, cuando van llegando al planeta los ingenieros, hay una frase que dice uno de los investigadores que dice: Dios no trabaja en líneas rectas, el hombre es el que trabaja en líneas rectas. Entonces, si te fijas, el África ha sido dividida en líneas rectas por la intervención del hombre. Entonces, esa intervención es lo que genera lo que había planteado Armando, que cuando empieza, después de la Segunda Guerra Mundial, a empezar las liberaciones de los países africanos, ¿qué es lo que ocurrió? Esa división arbitraria partió, como decía Armando, la tribalidad. Y entonces, ¿qué pasa? El continente africano no se guiaba por nuestros conceptos del mundo occidental, donde lo que nos mueve a nivel político es las ideologías. No, en el continente africano lo que se mueve son las raíces tribales, las tribus a las cuales tú perteneces, y obviamente está el caso, por ejemplo, de que incluso hay una película llamada El Hotel Ruanda, protagonizada por Forrest Whitaker y James McAvoy, donde se plantea la masacre que ocurrió en los años 90 en Ruanda, donde medio millón y 1 millón de ruandeses, producto de esta situación de que la tribalidad o la parte indígena que se trataba de superponer sobre la otra, trató de masacrar por completo. O sea, una cosa bastante complicada. Armando, continuamos. Dos cosas que me llamaron la atención ahora que vos dijiste,
Bueno, dos cosas. O sea, está bien, haces la frontera, o sea, la dividís, viste, con líneas rectas, como vos decís, es correcto lo que decís, pero es como si Occidente hubiera dicho, ¿querés ser libre? Entre comillas, bueno, te doy la liberación, pero amén de esta artificialidad de la división política, te dejo un regalo envenenado dentro que son tribus rivales, que es como que estar apostando a que el conflicto sí o sí explote siempre. Usted está condenándote a una guerra perpetua, ¿entendés? De la cual no vas a poder salir nunca. Y otra cosa que me llamó la atención viendo en estos documentales, la cosa tribal y sanguínea en África es muy fuerte. O sea, si yo he tenido un papá presidente que ha cometido un error, lo van a pagar mis hijos y los hijos de mis hijos, ¿entendés? Es una cosa que vos decís, como una faida, lo que en Italia se llama una faida, entre familias mafiosas. Lo uso a nivel gráfico, no porque sea realmente así, pero me llamó, desde mi punto de vista, poderosamente la tensión eso, ¿entendés? O sea, de que la culpa sea la expiación de la culpa, usando una expresión, sea generacional. Entonces, eso es lo que subrayo. Entonces, y en el caso de Ruanda, fue muy cínica la cosa, porque en un momento determinado Occidente se rasgaba las vestiduras, pero la escalada de la violencia y de muertos se dio por la inacción de Occidente, porque Naciones Unidas no intervino y porque sobre todo Ruanda no tenía recursos significativos que ofrecer, tan cínico como ese tiene esa lectura, ¿entendés? Eh, donde si querías vos, eras un ruandeno, eran los Hutus contra los Tutsi. No me acuerdo quién masacró a quién, pero si querías te podías comprar una muerte rápida pagando la bala que te iba a matar. Así no te mataban a machetazos. O sea, viendo, viste, Y por punta de informándose. machetazos, esa parte es importante. Ese millón de personas fue matada a punta de machetazos. Fíjate No, lo es una, cruel de la situación. una locura, una locura. Mira, pasamos al factor sexto, o sea, o sea, del por qué África, son los malos, la sucesión de malos gobiernos. Aquí empezamos a salir del legado, este perverso legado colonial, para adentrarnos en la propia responsabilidad de los africanos. O sea, una vez alcanzada la independencia, los mismos africanos han demostrado ser incapaces para establecer instituciones políticas que les permitan vivir libres, prósperamente y en forma estable. Las dictaduras del continente han como competido entre sí para ver cuál era más sanguinaria que la otra, o sea, junto con la voracidad para absorber recursos para el uso de las diversas camarillas que están en el poder, que se van desplazando unas a otras en forma constante y sanguinaria. Incluso donde hay democracia, las élites políticas se muestran con con mucha frecuencia tanto o más corruptas que las dictaduras, robando la ayuda internacional o de los propios recursos a los pueblos, ¿no? Como séptimo factor es la educación, que en muchos casos no es la adecuada al contexto africano. Y en otros casos, incluso cuando existe una educación razonablemente adecuada al contexto, los niños se ven obligados a abandonar la escuela debido a la pobreza. Y así el círculo vicioso vuelve a empezar. O sea, los niños dejan la educación para llevar dinero a sus casas y con eso, o sea, no solo se hacen más pobres, sino que se aseguran la perpetuación de la pobreza a través de la falta de educación. En otros lugares del África simplemente no hay maestros capaces de dotar a sus estudiantes con habilidades que necesitan para salir de la pobreza en África, en un tipo de pobreza muy particular. Número 8. La infraestructura agrícola tiene una infraestructura agrícola inadecuada. África posee el 20% de la tierra cultivable a nivel mundial, pero solo produce el 4% de los vegetales y el 15% de las frutas que se exportan en el mundo. Y esto se debe a una inadecuada infraestructura agrícola que se combina en ciertas partes con una guerra para mantener a los agricultores lejos del campo. Y otra vez, o sea, ¿quién paga y a quién le conviene? ¿Entendés? ¿Por qué no se la dota a África de la infraestructura en el siglo XXI?
¿Por qué África está infradotada de una estructura agrícola que le permita un desarrollo sostenible a lo largo del tiempo? La ausencia de una infraestructura agrícola general impide la producción de que la tierra sea productiva. Por ejemplo, la falta de caminos hace imposible en muchos casos el transporte de los productos al mercado o a los puertos. De otro modo, la producción africana de granos, de frutas, de hortalizas sería equivalente a la quinta parte de los suelos cultivables a escala planetaria. Número 9, el hambre. Como consecuencia de lo anterior, o sea, de la falta de una infraestructura agrícola, ninguna otra región del mundo tiene una seguridad alimentaria tan vulnerable como África. Durante décadas han sido emblemáticas del continente las imágenes de las hambrunas episódicas que despiertan por un rato la solidaridad occidental, pero sin embargo es incapaz que se repitan. Número 10, la salud. De nuevo asociamos a África con enfermedades apocalípticas como el ébola, el SIDA, sin caer en cuenta que parte de esta situación es un legado occidental y en otros casos las recurrentes epidemias son el resultado de una expansión de actividades humanas hacia la naturaleza. ¿Te acuerdas que lo hablamos en el capítulo de ecología? Vos cuando vulnerás la capacidad de carga de determinados ecosistemas, no sabes con lo que te vas a encontrar en ese nuevo desequilibrio. Y capaz que vulnerando un sistema que está naturalmente en equilibrio, introducís por acción del hombre, o sea, por acción antropógena, vulnerás ese equilibrio, es como tocar una caja de Pandora, ¿entendés? Y no sabes qué tipo de enfermedad, virus o qué sé yo, podés llegar a despertar y te puede llegar a diezmar. El África subsahariana es una de las regiones del planeta con la tasa más alta de infecciones de HIV del mundo. Y ahí entramos, viste, bueno, lo que vos decías, o sea, si fue, yo no sé, yo me lo pregunto, no he dado con datos concretos, pero si fue un laboratorio de experimentación, si África ha sido eso. ¿Entendés? Lo que yo sí veo por parte de Occidente es hacia el África una visión sesgada y cínica, ¿entendés? Una vez que vos tenés las epidemias instaladas, la población se diezma y con ello la producción, la productividad, la formación de capital humano, etcétera, etcétera. Número 12, que es la guerra, y por eso yo te decía, yo te hago un límite político, fronteras políticas artificiales, rectas, como vos decís, y te dejo tribus ancestralmente rivales entre sí, no solamente dentro de esa división política, sino con las otras. África, bueno, te dejo la fórmula áurea para la guerra perpetua, para el conflicto perpetuo. Eso implica un conocimiento previo de lo que es la cultura africana, para llegar a hoy, que es el continente que alberga la mayor cantidad de conflictos que califican como una guerra según el concepto que tiene la ONU de lo que es una guerra. Las guerras causan desplazados, una condición de la que el continente en conjunto también es un líder global, y junto a los desplazados está la conformación de milicias de niños, soldados niños, que es otra cosa muy loca. O sea, no pude terminar de verlo. Son los niños soldados, ¿crees? O sea, o sea, yo soy padre, ¿viste? Y no podés ver algunas cosas con indiferencia o como si estuvieras viendo un insecto en un portaobjeto, ¿viste? No pude terminar de ver el documental de niños soldados. Es el continente que más niños soldados tiene en el mundo, ¿entendés? Es casi el continente donde se inventa este concepto de niños soldados, aunque viene del siglo XIX, nosotros tenemos un prócer acá que es San Martín, el general José de San Martín, que con 13 años pelea en una batalla de Jaén, 13 años un niño, a mí. Pero bueno, como si esto fuera poco, la guerra
se alimenta en sí misma, como en pocos lugares, a través del saqueo de recursos naturales. Es decir, la África, como vamos a ver más adelante, tiene lo que se llama en economía la maldición de los recursos naturales y alimenta en esta maldición de los recursos naturales la constitución de guerras por la posesión de los recursos. ¿Entendés? Bandas armadas que compiten entre sí, se matan entre sí para ver quién tiene el dominio de las minas de diamantes, las cuestiones de esmeralda, del oro, y ahora en Congo están las tierras raras, están los independentistas de Katanga contra otra fracción, y la explotación de tierras raras y del coltran, que se usa para... Y esta guerra perpetua impide la conformación también de bloques regionales que podrían negociar con otras regiones del mundo. En esto, por ejemplo, Congo tiene una situación privilegiada para lograr una mayor fortaleza, digamos, el poder de negociación, y no es así, porque la guerra no es solamente causada por estas rivalidades africanas, sino también por el legado colonial y por intereses foráneos al continente. Otra de las causas, la número 3, es la falta de economías de escala. O sea, en economía, las economías de escala se producen cuando la incidencia de los costos totales de fabricación de un producto cualquiera es cada vez menor por unidad producida. Es decir, los costos totales son los costos fijos más los costos variables. Entonces yo, si tengo una producción tal que hago que la incidencia de los costos totales por unidad terminada sea menor, voy a poder cobrar más, ganar más, que es lo que ha hecho China, tanto para hacer gráficos, la explotación como nadie ha hecho de las economías de escala. Bueno, África nunca pudo acceder por toda esta sumatoria de cosas, ¿no? Falta de instituciones republicanas sólidas, mal manejo de las economías regionales, nunca ha podido llegar a un estadio que sus economías les permitan usufruir de las economías de escala y con eso competir en mercados internacionales con productos hechos made in África. Entonces, como consecuencia de esto también no se establece una complementariedad económica, la complementariedad económica que exige el comercio internacional y que sirve para internacional, regional y continental, ¿no? Entonces, queda ahí. Otro factor es los accidentes de la tierra, los ríos no navegables y los patrones de lluvias muy variables. África es un accidente geográfica y orográficamente muy accidentado. Y estos accidentes, ahora te digo, nombramos lo de la infraestructura, accidentados, pero con voluntad política podrían ser salvables. ¿Entendés? Y ahí voy otra vez a la pregunta de Garrett, ¿quién paga y a quién le conviene que esto siga siendo así? Pero estos accidentes son los culpables de que niños y maestros tengan que caminar kilómetros para ir a las escuelas, y esto potencia el efecto analfabetismo. O a veces, viste, una inmensa y desolada meseta impide una distribución del agua vital para la agricultura, cosa que, por ejemplo, en otras orografías no sucede, y en África sí. O en otras ocasiones un río hace imposible la comunicación y la navegabilidad del río, o sea, por existencia de fango o por existencia de vegetación que impide la navegabilidad para favorecer el transporte de una región a otra. Y por último, tenemos patrones de lluvia muy irregulares que hacen que la producción agrícola no sea constante, que la seguridad alimentaria no sea ni constante ni predecible, y que provoque estas constantes hambrunas. Y con esto nos referimos a zonas desérticas donde no se puede sembrar, no nos referimos solamente a eso, sino a zonas ya establecidas como establecidas como zonas cultivables. ¿Por qué? Nada. ¿Por qué sigue siendo
un, un continente tan rico sigue siendo pobre? Bueno, esto es una pregunta que vamos a tratar de responder después que te paso a vos a esta intervención. Sí, es que, fíjate una cosa, mientras tú estabas hablando de la última parte de lo que era la forma impredecible de su clima y de lo que tiene que ver con el agua y todo eso, me vino a la mente el Okavango, que incluso se llegó a hacer una serie de televisión, porque el Okavango era una parte, y yo vi muchos documentales cuando yo era niño sobre el Okavango, donde había una parte del año donde el Okavango literalmente estaba cerca de mi vida, pero llevaba una llovizna y una lluvia súper fuerte durante un monzón, para ser exacto. Durante casi 4 meses el Okavango se convertía en una serie o en un sitio fértil donde todos los animales iban de manera a subsistir ahí. Era como una reserva natural que tiene un cierto ciclo, pero que en cierto modo era impredecible. Ahora, aquí hay un factor importante dentro de lo que hemos ido hablando de los elementos que hemos ido escribiendo o que ha ido escribiendo Armando, y es el hecho de que primero tuvimos la parte donde se vendían los esclavos. Ya dejó de ser un negocio, después el negocio era la colonización. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y termina la colonización, ahora son los estados autoritarios que generaron todos estos conflictos y todas estas matanzas y todo lo demás. Pero a partir de los años 90 se viene dando un proceso de democratización, entre comillas, que ha permitido una cierta apertura. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque una de las cosas que han hecho los gobiernos autoritarios y socialistas, porque la gran mayoría de los gobiernos, incluso un caso muy específico donde intervino Cuba con el caso de Angola durante creo que fue en los 60, para ser exacto, con su intervención. Voy con esto, que como hacemos la pregunta, ¿quién paga y a quién le conviene que la situación siga así? El colonialismo, en cierto modo, se disfrazó con estos gobiernos autoritarios. ¿Por qué? Porque los gobiernos autoritarios le permitían, en cierto modo, a vender sus materias primas al mundo occidental que seguía consumiendo. Pero esto generó altos niveles de corrupción. Entonces, ahorita, en lo que ha sido las últimas 2 décadas del siglo XXI, pudiéramos decir que el que está pagando esa ausencia de infraestructuras que no existía para generar un comercio interno, porque esa ha sido una clave fundamental. Ellos mismos no habían podido comerciar dentro de, porque incluso si vamos, por ejemplo, cuando el mundo volteaba y hacían campañas como la que hacía Michael Jackson para recabar fondos con lo que empecé citando al inicio del programa, la famosa canción We Are the World, We Are the Children, el problema del ONGismo, y que ya hemos hablado aquí en el programa, en África el ONGismo fomentó la destrucción del comercio interno dentro de los países africanos. Por ejemplo, si yo recibo de una ONG un par de zapatos, en aquel estamos hablando de los años 80, años 70, años 80, años 90, en el África recibí un par de zapatos de la ONG que me los daba gratis. ¿Quién iba a comprar un par de zapatos que creaba el comerciante artesanal interno del África? O sea, si yo lo recibía gratis, ¿para qué voy a comprar un par de zapatos? Entonces, eso en algún punto generó una distorsión dentro del comercio incipiente que tenía en algunos países del África, que generó el hecho de que destruyeran lo poco que había y vamos, entonces se hicieron dependientes de. En la actualidad, esta situación, como bien sabemos, en la actualidad la gran superpotencia que está poniendo recursos y poniéndole estratégicamente el ojo a muchas partes del mundo es China. Y China es la que ha ido metiéndole plata al África, sabiendo que si la potencia
se va a ver beneficiada de lo que va a pasar allí, porque grandes proyectos de infraestructura como grandes puentes, trenes que conectan diversos países, represas, están siendo financiadas desde Sí. inicios de este siglo para tener la oportunidad de fuerte y que los grandes beneficiados de estos sean los chinos, a diferencia de las infraestructuras que crearon cuando existió el colonialismo antes de la Segunda Guerra Mundial o hasta la Segunda Guerra Mundial, las infraestructuras que habían creado los europeos en los puertos a todo el borde que da con el océano Atlántico, eran infraestructuras que venían de la mina hasta el puerto, pero no habían construido infraestructuras entre las ciudades para poder generar comercio interno. China está haciendo todo lo contrario. China, desde el inicio del siglo XXI, le ha invertido al África una gran cantidad de dinero para que exista comercio interno y obviamente potenciar el crecimiento de África y ellos verse. Armando. No, estaba pensando, viste, también, o sea, que lo que mencionabas, viste, sobre la cuestión de los gobiernos socialistas. Hubo un líder que era socialista africano, que se llamaba Thomas Sankara. Fue el gran revolucionario líder de lo que es Burkina Faso actualmente. Sankara fue un militar, un marxista, panafricanista que llega al poder en 1983 haciendo un golpe de Estado en lo que era el Alto Volta y actualmente se llama Burkina Faso, él le cambia el nombre. Inspirados las ideas de Che Guevara, del marxismo en general, implementa reformas radicales para acabar con la corrupción, la dependencia extranjera y la pobreza. Le cambia el nombre al país, pretende lograr una independencia económica, una lucha contra la corrupción, pero muy, muy precisa, muy quirúrgica, exalta el feminismo y los derechos de la mujer, exalta el ecologismo. ¿Y cómo termina? Bueno, uno de los, es asesinado en 1983 y es traicionado por hombres del entorno en el que más él confiaba. O sea, que ni el hecho de ser socialista, o sea, te salvaba. ¿Entendés? O sea, el tipo hizo, viste, muchas cosas y eso no fue. ¿Qué hace el compañero que conspira en Cordoner? Establece vínculos con Francia y todo sigue normal, ¿entendés? O sea, normal, para lo que es el estado de África actual, ¿entendés? Entonces, digo, para cerrar el razonamiento, ¿no? ¿Por qué es un continente tan rico, pero en recursos sigue siendo tan pobre? Aquí es donde nos encontramos lo que en economía se llama la maldición de los recursos. Y es donde se trata de un fenómeno en que los países con una gran abundancia en recursos naturales tienden a experimentar un menor crecimiento económico, más pobreza y una mayor inestabilidad política en comparación con aquellos países que tienen menos recursos. Tanto para un ejemplo craso, Japón, ¿no? Como lo contrario. África es rica en materias primas. De hecho, hay 10 países africanos en el top 40 de los mayores productores de petróleos del mundo. Además de Ghana, Sudáfrica, Sudán y Mali, son grandes productores de oro. Sudáfrica genera el 75% del platino a nivel mundial y el Congo produce el 70% del cobalto. Un alto porcentaje, no lo puedo verificar, de tierras raras que sirven para entre las cuales está el coltán, que sirve para la producción de baterías y de sistemas de los celulares. Botswana es el mayor productor de diamantes del mundo. Costa de Marfil y Ghana producen más de la mitad del cacao mundial y Marruecos alberga el 75% de reservas de fosfato del planeta. Pero ninguno de estos países es rico. Paradójicamente, esta abundancia ha jugado en su contra debido a un fenómeno, a este fenómeno que se llama la maldición de los recursos. Esta teoría de la maldición de los recursos sostiene que paradójicamente la abundancia de recursos naturales suele ser un obstáculo en el desarrollo económico y social de un país debido a 4 factores. Primero, la dependencia económica.
los países ricos en recursos suelen concentrar su economía en la extracción y exportación de materias primas, lo cual los hace más vulnerables a las fluctuaciones de los precios de los mercados internacionales. Acá en la Argentina lo vivimos a principios del siglo con el auge de la soja, y a la que se le llamó oro verde. Cayó el precio internacional de la soja y cayó la economía argentina de la mano. Pero refiriéndonos a África, un claro ejemplo ocurre entre el 2014 y el 2015, cuando el precio del petróleo cayó drásticamente. Esta caída arrastró con una gran recesión a Nigeria, a Libia, a Argelia, a Angola, al Congo, a Gabón, a Sudán del Sur y a Guinea Ecuatorial. 8 de los 10 principales productores de petróleo del África vieron su Producto Bruto Interno caer el 30% en un solo año. Además de la falta de infraestructura y capital humano, ha impedido el desarrollo de industrias que transformen estos recursos, en productos de mayor valor agregado. Es decir, solo extraigo y exporto cuando podría extraer, transformar, emplear mano de obra y agregar valor a los productos y producir más ganancias. La mayoría de los países africanos exportan materias primas sin procesar, lo que limita sus ingresos y capacidad de generar empleo, y la explotación de los recursos está en manos a élites locales, está en manos a élites políticas, está en manos a gente que tiene la sartén por el mango y el mango también. Después, otro de los factores, ¿no?, de la maldición de los recursos es el desplazamiento de otros recursos productivos. O sea, la sobredependencia de los recursos naturales puede desincentivar el desarrollo de otros sectores económicos, como la industria o la tecnología, generando economías poco diversificadas. Y con las economías sucede lo mismo que en la naturaleza con los ecosistemas. Un ecosistema, en tanto cuanto un ecosistema sea más variado, haya más biodiversidad, tiene más probabilidades de sobrevivir que uno que tenga pocos elementos. La economía pasa igual. Esto produce, o sea, este desplazamiento, ¿no?, produce que la no agregación del valor al recurso extraído y que todo esto quede, que produzca un efecto multiplicador, si querés usar una expresión de Keynes, ¿no? Un efecto multiplicador poco efectivo, poco rentable, no hay agregado al valor. Otro factor es la corrupción y la mala gestión gubernamental. O sea, las riquezas generadas por la explotación de los recursos naturales no siempre se redistribuye, la mayoría de las veces, yo diría, en forma equitativa. En muchos casos estas ganancias terminan en manos de las élites y de las políticas económicas. Viendo este documental del Coltrane, te muestra muy claramente cómo las riquezas terminan en manos de las élites que tratan de, no sé, emular el American Way of Life, que nosotros también en Argentina lo hacemos y qué sé yo. Pero para graficar esto, ¿no?, un caso impactante sucedió en Angola en el 2011, cuando desaparecieron en Angola 30 mil millones de dólares de los ingresos. Desaparecieron 30 mil millones de dólares. El equivalente al 25% del Producto Bruto Interno del país. Y cuando el Fondo Monetario Internacional les hizo una auditoría y descubre el desfalco, la respuesta del gobierno fue simplemente que se trataba de errores contables. Otro de los factores es una alta tasa de natalidad y de crecimiento poblacional. O sea, la falta de acceso a anticonceptivos, la cultura también africana y la baja educación de las mujeres y la cultura, como te dije, de tener muchos hijos, ha llegado a que África tenga una de las tasas de fertilidad más altas del mundo. Y esto genera un crecimiento poblacional acelerado, más que proporcional en relación a la producción de bienes y servicios que sirven para alimentar esta población, que digamos en términos malthusianos, que mientras que la población, y esto se da, y, ¿no?, Malthus fue un economista
que mientras que la población crece a un ritmo geométrico, la explotación de los recursos crece simplemente a un ritmo aritmético, y no solo la presión de esta población sobre los ecosistemas tiene resultados, no solamente, o sea, sobre los ecosistemas, que tienen resultados, como dijimos, no predecibles, o sea, puedo estar abriendo una caja de Pandora, sino que tiene resultados sobre los sistemas de ecuación, de salud y de vivienda. Para ponerlo en una perspectiva, ¿no? Desde 1950, la tasa de natalidad en el resto del mundo ha disminuido. O sea, hay una relación entre la industrialización, el nivel de industrialización de los países y la tasa de natalidad. O sea, más industrializado es un país y la tasa de natalidad decrece. Pero digamos, desde 1950, la media es 2,4 hijos por mujer. En África, la media sigue siendo 4,4 hijos por mujer. Y si observamos los 25 países con mayor tasa de natalidad en el planeta, los 25 países son africanos. Entonces, a estos problemas se les suman otros problemas históricos y estructurales, como esta que dijimos al principio, las fronteras artificiales trazadas por los europeos durante la colonización, donde encerraron grupos étnicos en perenne conflicto, la inestabilidad política causada por la Guerra Fría, que provocó golpes de estados y guerras civiles, la constante falta de infraestructuras como carreteras, puertos, redes eléctricas, redes de acceso a Internet, que ha dificultado el comercio y el desarrollo industrial, y la insuficiente inversión en educación y sanidad, lo que ha generado una mano de obra poco calificada y con problemas de salud. Nada, te doy el pase a vos. A mí te juro que este tema me cuesta porque me mueve, no puedo ser totalmente racional con África, o sea, me cuesta emotivamente al ver, viste, las famosas imágenes, viste, de niños desnutridos, es decir, cómo estos tipos están teniendo la bendición de tener el coltran, de tener tierras raras, y se están matando, y tienen niños que trabajan en minas por $5, no, menos de $5, la jornada de trabajo. ¿Entendés? ¿Cómo es posible, loco? ¿Cómo es posible que se ensalce a un señor de la guerra, viste, estos señores de la guerra que tienen el control del territorio, como si fuera, así, literalmente, Moisés en la Biblia, boludo? O sea, no lo puedo entender. Lo que pasa es que ahí voy a, obviamente, todo lo que hemos ido viendo, y voy a citar un caso importante, que fue precisamente algo que yo tenía hace muchos años en la mente, porque lo vi en un documental, leí la investigación, que lleva ya 10 años específicamente, y es el hecho de que, ¿por qué yo pregono de que el África es el laboratorio del mundo? Obviamente sabemos que en los años 80, cuando se hizo presente lo que era la famosa epidemia del siglo XX, que fue el VIH o el HIV, el virus de inmunodeficiencia adquirida humana, el África, en la actualidad, según datos de la misma ONU, prácticamente el 51% de las mujeres en el África, el 51% tienen el VIH. Hay una parte específicamente en Nairobi donde está la investigación, que fue la que me llevó a mí a proponerle a Armando a hacer este programa, donde las prostitutas de Nairobi tienen resistencia e inmunidad natural al VIH. Y la razón por la que son inmunes al VIH es porque tienen que mantener una alta, por así decirlo, alta frecuencia de mantener relaciones sexuales con personas que tienen el VIH. O sea que estas prostitutas, lo que las hace, y esta investigación tiene una década, yo la leí hace muchos años y me di cuenta que recientemente la investigación ya lleva
más de 10 años y target que tienen son más de 400, para ser exacto, 428 prostitutas que las han ido avanzando durante todos estos años. Y la característica fundamental es que cuando ellas dejan de tener relaciones sexuales y dejan de estar expuestas ante el VIH, simplemente lo contraen, o sea, dejan de tener la resistencia. Esto te lleva a pensar de que ¿a quién le conviene realmente llevar una investigación donde hay personas inmunes o superinmunes ante lo que ha sido la pandemia o la epidemia, perdón, del siglo XX que se ha trasladado al siglo XXI? Esa es una gran pregunta que habría que responder, pero Vos sabés ya que yo, sabemos. no, que Te escucho, te escucho. pertenezco a la generación, yo viví, viste, eso, o sea, yo soy lo suficientemente viejo, viste, como para, yo viví el terror de lo que era vivir una sexualidad libre, o más o menos libre, o más o menos, qué sé yo, era un terror, Greg. O sea, no sabías cómo podías terminar. Yo tengo amigos homosexuales, lesbianas y heterosexuales, lesbianas menos, pero que murieron de VIH, y heterosexuales también. O sea, amigos de mi círculo cercano, o sea, era de terror. Y las muertes de ellos, o sea, fueron de terror, literalmente de terror. Esa es la muerte que yo vi. El VIH fue algo, no sé, viste, entramos en el campo de la conspiranoia, viste. Dicen que fue una enfermedad, o sea, está la teoría de los que proponen esto que yo te digo. O sea, si vos vulnerás la capacidad de carga de un ecosistema complejo, y África lo tiene, podés, la teoría de la caja de Pandora, ¿entendés? Podés liberar un virus del cual no sabés lo que está sucediendo ahora, viste, con el deshielo de la Antártida. No sabes qué va a deshielar, qué va a salir de ahí, si va a salir, no sé, un microbio, un virus, qué sé yo, que hace, no sé, millones de años que está en hibernación, no sabes qué va a pasar. Esa es la teoría de la caja de Pandora. Y la segunda teoría es la del laboratorio, o sea, de que fue un virus hecho al laboratorio, específicamente para diezmar a la población, no solamente hetero, homo, pansexual y qué sé yo, y en particular África. No sé, no tengo estadísticas, viste, pero diezmó la población africana el VIH. Fue un drama, loco. Yo no me he bancado ver, o sea, Sí, por eso eso te digo, o sea, no me he bancado ver, o sea, me desestabiliza a nivel emocional. Como ver, viste, la famosa foto que ganó el Pulitzer de ese cuervo que está claro. esperando. Claro, boludo, o sea, ¿entendés? El tipo que gana el Pulitzer con esa foto, después se suicida. O sea, Se África suicidó, produce. correcto, porque no, ¿Cómo no te vas a hacer? ¿Cómo puedes ver un documental, viste, sobre los niños sufriendo, los niños trabajando, o sea, las minas de Coltrane, y vas a quedar como indiferente, ¿entendés? No podés quedar indiferente. Y ves las élites, es correcto. claro, ves las élites, que no, a ver, yo no, ves las élites tomando champán, comiendo caviar, fumando habano, y decís, wow, qué sé yo. Lo mismo se produce acá, no sé, es extrapolable a cualquier parte, pero África sí, a mí me moviliza mucho. O sea, yo me acuerdo también, viví en Italia cuando sucede lo de Ruanda, y no sé, me llegaba de primera mano estas locuras, viste, de que el que podía pagarse una muerte rápida pagaba para que te dieran un balazo en la cabeza y no te mataran a machetazos, te quedas así. O sea, decís que si esto no es el infierno en la tierra, decime que lo que, Es una cuestión. qué es. Sí, es que fíjate una cosa, y ya con esto ya estamos cerca de la hora para ir cerrando el programa. Eh, Cuando tú analizas todo lo que ha pasado, yo creo que es una cuestión, o sea, y lo voy a decir desde el punto de vista espiritual, yo creo que tiene que ver con una cuestión de karma, que tiene que ver con una cuestión de pago de elementos kármicos, porque no hay otra explicación. Porque si tú te pones a ver al final, hay una declaración universal de los derechos humanos donde todos somos iguales y tenemos la vida, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a desarrollarnos de manera plena. Pero en África
después de la reunificación y la creación de la Unión Africana, a partir, si mal no recuerdo, inicio de este siglo, 2000, 2001, es donde apenas están impulsando lo que es el hecho de esta declaración, donde el derecho a la vida es algo importante. Y yo, en cierto modo, haciendo la investigación a profundidad, yo creo que sí hay una esperanza muy remota de que el África pueda tener un continente próspero. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver ahorita, por ejemplo, el 40% en la actualidad, y esas son estadísticas de la ONU, el 40% de la población africana son niños menores de 15 años. Eso quiere decir que mientras el resto del planeta está envejeciendo y crisis, por ejemplo, hay una crisis donde existe la posibilidad de que para el año 2100, si no toman medidas ahorita de natalidad, Japón desaparecería por completo por su alto nivel de envejecimiento. Caso contrario a el África, que se estima que para el año 2050 llegue a 3.000 millones de personas, el doble de lo que hay ahorita en la India y el doble de lo que hay en China, en todo el continente africano. Y obviamente con la intervención de China, que está dándole dinero de hacer para que se desarrolle el África, una esperanza de que esto termine. Ahora, la cosa sí se rompe por completo la rueda que se ha ido girando desde el descubrimiento de América. Estamos hablando desde 1492, hace más de 500 años, se termina rompiendo y le permiten al África convertirse en un continente tan poderoso como el resto del planeta. Ya para ir cerrando. Armando. Vos nombraste la palabra karma. Vos sabés que yo soy muy académico, o sea, tiendo a hacer mis impostaciones con el viso, viste, de la academia. Pero también soy una persona que, bueno, viví un año en India, creo, viste. Bueno, la palabra karma en sánscrito quiere decir acción, ¿entendés? Es la consecuencia, bueno, para cerrar, o sea, ves Europa ahora con problemas de inmigración africana. Bueno, este es el karma que generaste, loco. O sea, tiene muchos niveles de lectura eso. También entra, ¿viste? ¿Quién paga y a quién le conviene? La pregunta de Galbraith, o sea, está. Pero más allá, ¿viste? De las manipulaciones maquiavélicas que pueden haber detrás de eso, o sea, teorías conspirativas como la Kalergi, que eso está la cuestión kármica, loco. Vos sos Inglaterra, sos Holanda, sos Portugal, sos Italia, Francia, comerciado con esclavos, con la vida humana, bueno, existiendo los derechos humanos o no, porque muchos estaban en ese momento, loco, eso es inevitable. Vos vas a vivir un karma si apelás, viste, ese concepto hindú de acción y reacción. O sea, no de acción y reacción, porque eso es de la física, pero vos lo vas a pagar. O sea, lo vas a pagar. Has introducido un desequilibrio, bueno, vas a pagar ese desequilibrio hasta volver a un estado de equilibrio, ¿viste? Pero el tema de África es cruel, loco. Es cruel, es cruel. O sea, África es una herida abierta, ¿entendés? Sí, efectivamente, el África es la herida abierta que esperamos. Yo de verdad espero tener la oportunidad, antes de partir de este planeta, de ver al África verde, creciendo, efervescente, como nosotros aquí estamos en América Latina, porque a pesar de todo, nuestro continente, nuestra parte de nuestro continente, en el sur de América que vivimos nosotros, es un continente que tiene la parte del planeta que tiene las mismas similitudes que el África. Por eso yo soy optimista de que probablemente estas cosas horribles que hemos visto en el África, esa herida se termine sanando y que al final de todas las cuentas, yo siempre lo he dicho así, en el momento en que el África sane, va a sanar el resto del planeta. Definitivamente, porque todo a partir de allí, todas las cosas que se han hecho horribles con el África, Sí. creo que cuando sanemos esa herida, horrible. el sistema del planeta va a cambiar.
Sí, entonces no puedo estar más de acuerdo con vos, Greg. Es totalmente cierto. Así que nada, ya hemos llegado al final de este programa, este tema que realmente nos tenía los dos ahí como con ganas de sacar lo importante, porque es un tema que consideramos que inequívocamente, como digo, cuando sane el África va a sanar el planeta, porque ahí han estado muchas cosas que han acontecido allí. Así que nada, agradecerle a todas las personas. A marzo nos vemos en el mes de abril. Aquellas personas que están viendo el programa por primera vez, que han llegado a esta hora completa, a este super programa sobre el África, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, a que nos den sus opiniones. Saben que yo siempre voy a estar leyendo ahí todas las opiniones, les voy a estar respondiendo, voy a estar dándole mi tiempo, así como ustedes nos dan su tiempo a nosotros, con un view, con un like, con una suscripción. Voy a estar ahí para comentarles. Y si quieren que conversemos sobre diferentes temas, estamos abiertos a lo que es que lo dejen en los comentarios y con muchísimo gusto vamos a estar ahí para brindarles nuestro análisis, como siempre, entre mates y arepas. Bueno, que yo siempre vengo con cafecito. Así que nada, se les quiere y se les aprecia a su querido Greg Max 33. Que Dios me los bendiga, que el universo nos llene de amor. Namaste, mi alma saluda a tu alma. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en abril.